Buenas, buenas chicos. Bueno, en el día de hoy les vengo a hablar de las leyes de Mendel. Bueno, Mendel fue un monje que realizó importantes aportes que aclararon lo que fueron las ideas, las primeras ideas de los patrones de la herencia. Él formuló unas leyes basadas en los resultados de sus experimentos con las plantas de guisantes o alberja. La primera ley o ley de la uniformidad, la segunda ley o de la segregación y la tercera ley que es de la distribución independiente de caracteres. Lo que es la primera y la segunda ley de la uniformidad y de la segregación, Mendel explicaba los cruces monohíbridos. Los monohíbridos son aquellos que diferían de una sola característica, como por ejemplo lo que era el color de la flor. Él quería saber si la flor era púrpura o era blanca. Solamente observaba una sola característica de la planta. En lo que es la tercera ley, que es de la distribución independiente de caracteres, explica los cruces obtenidos de los dihíbridos. Y los dihíbridos serían aquellos que observaban dos características al tiempo. Por ejemplo, él quería saber el color de la flor, pero también quería observar el color de la semilla. Observaba dos características a la vez. La primera ley o ley de la uniformidad dice que la progenie resultante del cruce entre los organismos de línea pura para un mismo carácter es híbrida y expresa el fenotipo de uno de los progenitores. Entonces, ¿qué hacía Mendel? Mendel en la F1 o primera generación filial cruzaba lo que eran las plantas homocigotas. Las plantas homocigotas se van a representar con letras iguales, ya sean mayúsculas o minúsculas. En el caso tenemos plantas flores púrpura representadas con la letra A mayúscula y las plantas flores blancas representadas con las minúsculas. Todas dos serían plantas puras o homocigota. Deben tener en cuenta que los organismos que tienen las letras mayúsculas serían dominantes, los de las letras minúsculas serían recesivos. Para realizar el cruce, Mendel utilizó unos cuadros llamados cuadros de Punnett que van a permitir representar las posibles combinaciones de los genes. Entonces, de un lado, él escribía las plantas dominantes, en ese caso las que se representan con las mayúsculas, y del otro lo recesivo, que sería la de las plantas flores blancas que se representan con las letras minúsculas. De 4 posibles resultados, él tenía como porcentaje de un 100% el genotipo A mayúscula, A minúscula. Y la característica fenotípica de esa planta sería planta flor púrpura heterocigoto para un porcentaje de 100%. Y volviendo a la definición, dice, expresa el fenotipo de uno de los progenitores. Tienen que tener en cuenta que el fenotipo que se expresa sería del gen dominante. En este caso sería una flor púrpura, pero ya sería heterocigota. ¿Qué quiere decir? Que ya no es un organismo puro, ya no es un organismo homocigoto, porque sus genes también incluyen lo que son las plantas con flores blancas. Miramos esa imagen y nos da claramente lo que vemos en la primera generación filial. Dice, dime por qué todos son como tú. Aquí nos damos cuenta que en la primera ley solamente se va a observar una sola característica de los padres. En la segunda ley o ley de la segregación, dice que los factores hereditarios son unidades independientes que van a pasar de una generación a otra sin alterarse. ¿Qué quiere decir eso? Como por ejemplo, Mendel observó
que al cruzar entre sí los individuos de la F1, que son las plantas flores púrpuras heterocigotas, que se representan con la A mayúscula, la A minúscula, con otra planta flor púrpura heterocigota, que es el resultado que les da en la primera generación a través de un cuadro de Punnett. Miren, de un lado va a colocar A mayúscula, A minúscula, y de la parte de arriba A mayúscula, A minúscula. Aquí tenemos los posibles descendientes, tenemos dos A mayúscula, una A mayúscula, una A minúscula, tengo otra A mayúscula, A minúscula y las dos A minúsculas. Tienen que tener en cuenta que los 4 cuadros equivalen a un 100%. ¿Qué quiere decir? Que de 4 posibles, tengo uno que es lo que es el genotipo A mayúscula con A mayúscula, que sería para un 25% del fenotipo de planta flor púrpura homocigota. Después tengo 50% A mayúscula, A minúscula, que sería la planta flor púrpura heterocigota. Y para un porcentaje de 25% tenemos la planta flor blanca. Ahí mismo, según la definición, dice, son unidades independientes que van a pasar de una generación a otra sin alterarse. ¿Qué quiere decir? En la primera generación, en la primera ley de Mendel, pasa por desapercibida el carácter recesivo, que en ese caso sería la flor blanca. Y otra vez se ve reflejado aquí en la segunda ley. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, nuestros hijos eran todos iguales. Ahí lo vemos en la primera generación. Pero nuestros nietos de la F2 se han repartido al azar nuestros caracteres. Ahí vemos las características que pasaron desapercibidas en la primera generación. Hola, abuelitos. Y aquí les muestro un cuadro de lo que son los rasgos dominantes y los rasgos recesivos de las plantas estudiadas por Gregorio Mendel.